me hace mucha ilusión porque es en Atrevia, en nuestras nuevas oficinas corporativas que también inauguramos. Entonces, pues es una doble inauguración. El título de la ponencia sobre digitalización y crisis es muy importante que tengáis en cuenta que de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las personas. Es uno de los objetivos que siempre dice Carlos, en lo que se refiere a tecnología, en lo que se refiere a innovación, en lo que se refiere a digitalización. Porque como hay tanta gente que habla y crea miedos, de lo que se trata es de no tener miedo. Vamos a intentar confabularnos para no tener miedo y poder abrazar esta nueva normalidad de la que todo el mundo habla, aunque nadie sabe exactamente en qué consiste. Entonces yo quería presentar a Josep María Altarriba, que no sé si conocéis, es el decano de AE, Business School, una escuela internacional de negocios con una visión de vanguardia e innovadora para abordar los retos del siglo XXI. Más de 80.000 alumnos de más de 100 nacionalidades se han formado en EAE. Cuenta con un claustro de más de 500 docentes, el 35% de los cuales son internacionales y que en su mayoría combinan su actividad profesional con la académica. Esta parte es importante, lo de combinar la actividad profesional con la académica. La escuela tiene alianzas internacionales con instituciones de prestigio como Babson College, UCLA o Berkeley en Estados Unidos. En su compromiso con el desarrollo profesional de sus estudiantes, EAE ha gestionado este año, este dato es importante, más de 2.000 ofertas de empleo gracias a una red de empresas colaboradoras. Este vínculo empresa-universidad es muy necesario hoy en día. Estos datos han permitido que EAE aumente la tasa de inserción de sus estudiantes y el ROI de sus másteres, por lo que ha sido reconocida en los rankings internacionales Bloomberg y QS. EAE forma parte de Planeta Formación y Universidades, la división de formación de Grupo Planeta, una red internacional de educación superior que cuenta con 23 instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional y continua. Muchas gracias, José María, por acompañarnos y poder estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Isabel, por esta introducción y por la bienvenida. Es ahora el momento de presentar al keynote speaker de hoy, Carlos Grau. No sin antes también agradecer a la APD que confíe en EAE para la presentación de este ciclo de directivos españoles por el mundo. He tenido el honor, además de presentar hoy a Carlos, de haber podido hacerlo con Santiago Solanas, vicepresidente de Cisco, con Enrique Lores, presidente de HP, y con Marta Ríos, CEO de Adidas. Carlos es ingeniero industrial por la Universidad Política de Cataluña y PhD por el IES. Cuenta con una larga trayectoria profesional en el ámbito de las tecnologías de la comunicación y la información, así como en el desarrollo del negocio digital. Ha ocupado diversos cargos de dirección de ventas y marketing en empresas del sector como Hewlett Packard, Accenture, Sun Microsystems, Telefónica, y finalmente te uniste a Microsoft como director general aquí en Cataluña. En los últimos años ha centrado su actividad en el campo de la innovación, un ámbito en el que ha liderado diversos proyectos como BIT, una startup centrada en la entidad móvil, o Step One Ventures, un fondo de capital riesgo que invierte en compañías tecnológicas con alto potencial de crecimiento. También ha ejercido como mentor en diversos ámbitos para emprendedores a través de Barcelona Activa o el programa de aceleración Start Bootcamp y IoT Andata, impulsado en colaboración con el Mobile World Capital. En noviembre de 2017, Carlos fue nombrado director general de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, que, como sabéis, es la entidad que agrupa a todas las entidades que organizan, ya sean públicas y privadas, que organizan el Mobile World Congress. También, como sabéis, el Mobile quedó prorrogado el pasado mes de junio hasta 2024 y el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, creo que la semana pasada fue cuando anunció que finalmente la edición del 2021 se celebraría el día de mi cumpleaños, 28 de junio. Carlos nos hablará hoy sobre la digitalización y la crisis, sobre cómo Barcelona puede convertirse en el laboratorio de la sociedad digital del futuro. Así que, sin más dilación, doy la bienvenida a nuestro keynote speaker de hoy, Carlos Grau. Gracias. Pues, oye, muchísimas gracias. No muy bien. No muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, APD, Atrevia, EAE, la verdad que buenos amigos,
momentos importantes para todos, ¿no? Momentos importantes para nuestro país, bueno, en este momento para todo el planeta con lo que estamos viviendo, ¿no? Esta nueva normalidad que decía Isabel, ¿no? Y yo creo que momentos también de reflexión para aprovechar también las oportunidades. Me ha parecido muy interesante los mensajes que estáis compartiendo y la verdad que un placer para mí estar hoy con vosotros, porque creo que si antes de la pandemia el sector digital y el sector de innovación tenía un papel en nuestra sociedad, pues yo creo que en los últimos meses la verdad es que se ha incrementado nuestra responsabilidad y nuestro impacto, ¿no? Y creo que es un buen momento pues también para compartir, sacar aprendizajes y también para tender puentes de colaboración, porque el reto es muy grande y hay que hacerlo entre todos juntos, ¿eh? Sobre todo me interesa quizás luego la parte de abrir el debate, que creo que sí, ¿no? Que tenemos una oportunidad de abrir el debate, aunque sea con mascarilla, con la audiencia que tenemos aquí hoy presencial, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentaré, sé que mi equipo ha preparado algo de material para compartiros algunas ideas e iniciativas, yo creo que es de lo que estamos intentando impulsar en este momento. Y sobre todo reflexiones para el futuro, para los próximos meses y años, aprovechando una cosa que yo creo que tenemos que aprovechar, que más allá de un gran evento, un gran acontecimiento, yo siempre llamo a una gran fiesta, porque realmente es una fiesta, el Mobile World Congress es una gran fiesta, aprovechar el gran reto que tenemos de dejar un legado fruto de la capitalidad mundial de las tecnologías móviles en nuestro país, que a veces en España, como tenemos a veces un poco de inferioridad, complejo de inferioridad, podemos realmente influir en dejar un legado en España, en Europa, en el mundo, pues yo creo que tenemos una oportunidad de hacerlo y sí que me gustaría, sobre todo, con vosotros compartir un poco algunas reflexiones en esta línea, ¿no? Bueno, para los que no nos conocéis, nuestra fundación es una fundación público-privada, joven, de unos 7 años y pico, que se creó alrededor de el GSMA, que es la Asociación Mundial de Operadores y Fabricantes, que es quien organiza el Congreso, las 3 administraciones, la Administración General del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento, hace unos 7 años y pico, alrededor de una situación que es que el evento mundial de tecnología móvil, que no tenemos la exclusiva en Europa, en Barcelona, sino que también está en Asia, en Shanghái cada mes de junio y en Los Ángeles, en Estados Unidos, cada mes de octubre. Desde que vino a Barcelona hace 13 años, proveniente de Cannes, empezó a crecer de una manera inesperada. Este era un evento que reuníamos en Cannes cada año 30.000, 25.000 directivos y de repente en pocos años se puso en 100.000 directivos y se convirtió en el encuentro anual del sector. Inicialmente de los operadores. Luego, como el mundo de la telefonía móvil ha afectado a muchos sectores, pues se ha convertido realmente en un evento del sector tecnológico, con lo que en el evento, pues aparte de presentar nuevos terminales y a ver quién es el terminal más chulo con la cámara más potente, pues realmente está la industria del software, está la industria del sector industrial, la automoción, prácticamente casi todos los agentes relacionados con tecnología. 110.000 congresistas, 8.000 CEOs y presidentes, 500 millones de actividad económica, 14.000 puestos de trabajo. Esa es la gran fiesta que pasa cada febrero-marzo aquí. Fuera de esa gran fiesta pasan cosas que ayudan a posicionar el hub en España, y no solo Barcelona o Cataluña, sino también el hub español en el sector digital, para atraer inversiones que probablemente doblan, si no triplican, esa actividad económica que sucede durante esa semana. Y yo creo que es un poco parte de la magia, de que la fiesta es una cosa, pero siempre que se montan eventos, no sé si lo habéis visto en expos o Juegos Olímpicos o cualquier tipo de acontecimiento, gran congreso, siempre existe el interrogante, bueno, ¿y el día después? El día después. Yo creo que el trabajo principal que tenemos es el día después, posicionando España, posicionando Cataluña, posicionando Barcelona, para dejar un legado fruto de esa capitalidad mundial de las tecnologías móviles que tenemos, ¿eh? Algunos dicen que la batalla geopolítica Estados Unidos-China nos ha favorecido. Yo no sé si es así, pero la realidad es de que los asiáticos son muy bienvenidos aquí y, por desgracia, van poco a Los Ángeles. Los norteamericanos también son muy bienvenidos aquí y, por desgracia, van poco a Shanghái. Y los que vienen de todas partes, y no solo a ver cosas, sino a firmar acuerdos y a firmar inversiones, es a Barcelona, es a España. Y eso yo creo que nos ha generado una gran oportunidad. Aparte de las administraciones del GSMA, tenemos en la Fundación el sector tecnológico, tenemos a los operadores, Telefónica, Vodafone y Orange, y luego pues han ido incorporando otras empresas del sector privado que apuestan por innovación y por tecnología, como CaixaBank y como DAM. Bueno, 4 áreas de trabajo con 4 grandes retos de ese objetivo delegado. Hablamos de innovación, hablamos de
tecnología, de talento y sobre todo el impacto en la sociedad, el impacto social que la tecnología puede tener en nuestra sociedad. En el área de innovación, yo ahora veo en España dos grandes oportunidades de palancas de crecimiento que nos pueden ayudar como elementos de reactivación económica y que nos pueden ayudar también en muchas iniciativas de impacto social. Una es una de las mayores redes de infraestructura de fibra y de red de telecomunicaciones de Europa, mucho más densa que la red que tiene Italia, Alemania o Francia, lo cual quiere decir que el despliegue de las futuras y actuales nuevas redes de telecomunicaciones 5G y 6G va a ser más rápido y más económico aquí que en otros países de la Unión Europea. Y el segundo, que aunque nuestros centros de investigación probablemente no tienen todo el músculo de marketing que quisiéramos, es que España es la 12ª potencia mundial en producciones de papers científicos. Eso quiere decir que tenemos en nuestros centros de investigación y centros tecnológicos excelencia a nivel internacional. La 12ª potencia mundial en producción de papers. De hecho, en 5G, que es uno de los temas que estamos ahora mismo impulsando, 2/3 partes de los proyectos europeos, de los 700 millones de la Unión Europea en I+D+I en 5G, están en proyectos liderados o coordinados con centros de investigación de nuestro país. INDEA Networks en Madrid, I2CAT aquí en Barcelona y otros centros de investigación en todo el país, ¿no? ¿Qué gran reto tenemos en este momento en el país? Pues hacer que esa excelencia científica seamos capaces de convertirla en impacto y en contribución a nuestra sociedad, en tejido que genere ocupación y que genere productos, servicios que generen impacto. Y hasta ahora, pues la verdad es que no hemos sido muy eficientes en este tema. Cuando hablamos mucho con rectores, no sé si habláis con rectores de universidad o vicerrectores o compañeros de universidad, hoy por hoy el tema de la transferencia pues siempre es una asignatura pendiente, ¿no? Siempre preguntas, bueno, ¿cuántas spin-offs hemos generado este año en la universidad? Y bueno, pues este año hemos hecho 2, este año hemos hecho 3. ¿Y cómo van? Bueno, van ahí van. Y siempre hemos tenido ese reto porque normalmente los científicos son muy buenos en la parte tecnológica, pero históricamente no han sido unos buenos comerciales y unos buenos gestores financieros y a veces cuesta combinar esas habilidades. Una de las iniciativas que estamos impulsando en la Fundación es un programa que se llama Collider, que va a resolver este tema, básicamente, y también pues impulsar dentro de estas iniciativas del sector cambios que hemos visto. Veréis aquí cosas que están pasando a lo largo de la pandemia, como la flexibilidad organizacional de muchas compañías está siendo uno de los motores. Hemos visto pues compañías textiles de gran consumo pasar a fabricar productos para nuestros sanitarios, compañías de automoción pasar de fabricar retrovisores o limpiaparabrisas a fabricar respiradores para nuestras UCIs, ¿no? Y ese reto ahora mismo de muchas de estas industrias pasa precisamente por tender más puentes entre la empresa y la universidad. Tender más puentes en la empresa de la universidad y facilitar realmente una transferencia más ágil de esa excelencia de I+D+I que tenemos en nuestros centros, ¿no? Y sobre todo también acercar a las corporaciones, a las grandes corporaciones, ese tejido de empresas que a veces se percibe como un cierto riesgo desde el punto de vista operativo, ¿no? Bueno, ahí tenemos una serie de líneas y una serie de oportunidades. Sabéis que hay básicamente un gran reto, lo que llaman los americanos tech transfer, transferencia de tecnología hacia la empresa, creación de empresa de base tecnológica. Y también tenemos pues algunos retos en la parte de innovación alrededor también de lo que es la captación de talento internacional y los incentivos al ecosistema emprendedor. Sabéis que hay pendiente, yo espero que en esta legislatura, una nueva propuesta de ley para hacer de nuestro país realmente un referente en temas de innovación y emprendimiento, que lidera el alto comisionado de España, Nación Emprendedora en Moncloa, Francisco Polo, y que yo creo que tiene ahora mismo dos deberes importantes, Francisco, por delante. Uno, el tema pues bueno, sobre todo la parte del tratamiento fiscal de stock options y phantom shares, que son beneficios en especies para el sector tecnológico, para que España tenga una posición competitiva, la parte fiscal.
Y el otro también, la posibilidad también de crear un entorno en el que, aparte de el reskilling que tenemos que hacer o formación que tengamos que hacer, aprovechemos también talento internacional que pueda venir también a nuestro país para ayudar a crear empresas de este tejido, ¿no? En 5G, todo el mundo, bueno, ¿y esto del 5G? ¿Cuándo? Y realmente no es simplemente una rayita más o un número más que aparece en nuestro teléfono móvil cuando tenemos cobertura y pasamos del 3G al 4G al 5G. Realmente hay un salto disruptivo en 5G. Estamos hablando de una tecnología que básicamente va a permitir un ancho de banda del orden de 100 veces el que teníamos en 4G y anteriores. Se está hablando ya de ultra alta definición. Con lo cual son tiempos de respuesta a la hora de poder descargar contenidos digitales mucho más rápidos. Estamos hablando de tiempo de respuesta muy rápido en la red, lo que los técnicos llaman latencia, básicamente por debajo de los 20-30 milisegundos. Eso quiere decir que en esta red un dron, un robot, un vehículo autónomo, un vehículo conectado va a reaccionar en tiempos por debajo de los 20-30 milisegundos, dando enorme seguridad a cualquier tipo de interacción, pues con los humanos y con todos nosotros. Y luego, por otro lado, el consumo energético de la red va a favorecer un entorno de componentes que va a hacer que la red pueda llegar a sitios donde hasta la fecha económicamente no era viable. Sabéis que en el tema de las telecomunicaciones siempre tenemos el mismo reto. Oye, que estoy en una zona a las afueras, con montaña, que la cobertura, a la que me salgo del núcleo urbano, ¿no? Esa cobertura, que a veces esa última milla es costosa, aprovechando las infraestructuras de 4G vamos a poder dar una cobertura muy alta en el territorio, más allá del 70-80%, para que podamos tener ultra alta definición y ultra alta velocidad en sitios. Sí, ahora sí. Bueno, la verdad es que durante la pandemia nos hemos dado cuenta de una cosa. Las redes de telecomunicaciones no eran, digamos, un agente crítico en nuestra vida. Todo el mundo, de alguna manera, las daba por hecha. Eran como un commodity, ¿no? La red está ahí, ¿no? De hecho, nuestros hijos, si llegan a un sitio y no hay wifi, se extrañan. Parece que estén en un mundo que no sea normal. Nos habíamos acostumbrado a esa conectividad, ¿no? ¿Qué ha sucedido durante la pandemia? Pues que el tráfico de aplicaciones de dimensión crítica se ha multiplicado exponencialmente, las herramientas de videoconferencia, que creo que estamos utilizando todos de una manera masiva, se ha multiplicado por 7. El tráfico de contenidos audiovisuales se ha multiplicado prácticamente por 4. ¿Y qué ha sucedido? Pues la verdad que la red se ha portado de una manera extraordinaria. No sé si hay algún caso puntual, pero en general lo que hemos visto es que la red y la infraestructura se ha portado de una manera extraordinaria. Y esto es uno de los elementos que no en todos los países de la Unión Europea han podido disfrutar de un entorno como el que tenemos en este momento en España. Tenemos la desgracia de que los operadores de telecomunicaciones están muy endeudados. Sabéis que sus cuentas de resultados ahora mismo tienen un endeudamiento importante, pero la inversión que se ha hecho en nuestro país ahora mismo favorece un entorno de economía de nuevos servicios, porque esa red ha demostrado que está preparada para poder impulsar nuevos entornos y nuevos servicios. Básicamente en 5G, ¿qué vienen? Pues bueno, pues lo que os decía, básicamente gran capacidad de transmisión. Para poneros ejemplos, pues las descargas de cualquier contenido audiovisual, pues yo que sé, una película, o que antes podías tardar, pues yo que sé, 3-5 minutos, pues prácticamente 15-20 segundos, se generan. Vamos a ver, ahora el otro audio, el otro plan A y plan B. Bueno, los escenarios que se generan ahora mismo en 5G van a permitir, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, me lo cogeré. Van a permitir un nuevo entorno de experiencias digitales mucho más inmersivas. Esto quiere decir experiencias en entornos 3D. Hasta ahora se ha utilizado mucho en la industria de videojuegos, en las aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, pero no. El mundo este del 3D no ha llegado de manera masiva a aplicaciones que tienen que llegar.
en educación, en sanidad, en teleasistencia, incluso en el gran consumo o en el mundo del ocio. Vamos a ver una revolución, y probablemente en el próximo congreso en junio veremos bastantes casos de uso alrededor de experiencias holográficas, alrededor de experiencias con hologramas. Y me diréis, esto es como de ciencia ficción, esto solo pasa en las películas. Pues veremos cada vez más experiencias de ocio, de conciertos en los que alguno de los miembros pues estará remotamente conectado y participará como si estuviera presente, o veremos experiencias en las que la interacción en una reunión, probablemente pues una reunión como las que tenemos hoy, uno de nosotros tres pues lo hará desde Bilbao o desde Madrid, con una experiencia holográfica de alta definición, ¿no? Ya se está trabajando mucho en este tipo de escenarios, y creo que abre nuevas experiencias también para la interacción de las marcas con su cliente, los clientes desde el punto de vista pues también de generar experiencias más enriquecedoras. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado en el Festival de Cruïlles. En el Festival de Cruïlles pusimos una experiencia inmersiva en 5G, en el que con unas gafas de realidad aumentada desde una zona del festival había una cámara 360 en el propia estructura del concierto junto al conjunto, y tú te ponías las gafas y estabas pues tocando y cantando con los amigos de Black Eyed Peas, viviendo una experiencia distinta a lo que hemos vivido en un concierto, porque los conciertos siempre los vivimos todos bailando con nuestros amigos en platea, ¿no? Al otro lado de la valla, ¿no? O sea, vienen ahora mismo con 5G experiencias que van a afectar, yo creo que en el punto de vista del ocio, del entretenimiento y de las marcas con su audiencia, ¿no? Veréis últimamente que se combinan estrategias geopolíticas con tecnología y con economía. ¿Por qué? Porque hay tecnologías habilitadoras que son tractores económicos. Veréis al presidente Macron últimamente hablando mucho de inteligencia artificial y la apuesta de Francia por liderar inteligencia artificial. Veréis a Trump hablando de 5G y de su batalla personal con China y con Huawei. Y diréis, ¿qué hace un presidente hablando de este? No es un friki, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede que detrás de estas tecnologías hay habilitadas transformaciones en la industria y hay una generación de impacto económico muy grande y de ocupación muy grande. En 5G ahora mismo la Unión Europea, para daros grandes números, prevé en los próximos 5 años una generación de unos 2.300.000 nuevos puestos de trabajo en Europa y del orden de 113.000 millones de actividad económica incremental sobre el PIB europeo actual. Eso quiere decir que ya no es simplemente la industria de los videojuegos que se va a beneficiar del 5G, sino que va a cambiar muchas industrias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con movilidad y la cadena de suministros, todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, optimización de redes en plantas de fabricación y crear redes privadas en 5G. Y cambios en la cadena de suministro. Cambios en la cadena de suministro. Me diréis, ¿esto de los cambios en la cadena de suministro? Pues sí, la combinación de 5G con datos y con inteligencia artificial va a permitir que conectemos desde nuestros pedidos, nuestra planta, nuestros proveedores en tiempo real y podamos tener una trazabilidad y una agilidad en procesos mucho más ágiles, ¿no? Ahora mismo estamos en proveedores del sector del automóvil trabajando, por ejemplo, en casos de uso de 5G e inteligencia artificial para que los tiempos entre que vamos todos a un concesionario y pedimos un coche, que ahora mismo no sé si alguno se ha comprado un coche recientemente, pero si es un coche nuevo y además te lo hacen a medida con tanta personalización, puedes tener tiempos de entrega de 12 a 13 semanas, pueden ser 2 meses y medio, pues tenemos el reto de reducirlo a 15 días. O sea, un cambio de paradigma en el proceso importante. Y eso solo se hace básicamente con tecnología. Y bueno, veremos, yo creo que ahora mismo hemos visto en 5G las primeras muestras de casos de uso en el mundo empresarial, lo que llamamos el B2B, business to business, ¿no? Vehículos conectados, la cadena de suministro, temas relacionados con seguridad, con emergencias, con salud,
ambulancias conectados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora viene una nueva ola de productos B2C o B2B2C al gran consumidor, que es cuando veremos proyectos de 5G con servicios en el hogar, Porque ahora mismo muchos ciudadanos se preguntan, bueno, ya ha lanzado Telefónica, ya ha lanzado Vodafone servicios comerciales en 5G, ya hay terminales, bueno, ¿y dónde están esas aplicaciones inmersivas galácticas, ¿no? De educación, de sanidad, de teleasistencia? Ahora va a venir una nueva generación de aplicaciones que van a aprovechar esa ultra alta definición, esa capacidad de ancho de banda, y veremos en los próximos meses el 5G llegando al B2B2C y llegando básicamente al hogar y al entorno doméstico, ¿no? Para habilitar también nuevos modelos de negocio. También todo el mundo pregunta, bueno, ¿y a qué velocidad se va a desplegar esta red? Las redes de telecomunicaciones de este tipo pues tardan entre 3 y a veces 8 años en desplegarse globalmente en todo un territorio, ¿no? Aquí estamos, yo creo, bastante por delante, por lo que os decía, de la red de fibra que tenemos de redes anteriores que vamos a utilizar en el despliegue de redes de 5G. Y yo creo que en España tenemos una posición de lujo para actuar como laboratorio de Europa. De hecho, ya lo estamos haciendo, ¿eh? En pilotos, ahora mismo, nuestro país, a pesar de la modestia de tamaño, es de los países que más pilotos en 5G está impulsando en la Unión Europea. Y yo creo que el tener el Congreso aquí, el impulsar, intentar anticipar ese futuro de servicios de Internet para dejar un legado más allá del Congreso, pues nos está ayudando. Fuimos los primeros locos hace año y medio en hacer en tiempo real una intervención quirúrgica de cáncer de colon, no sé si lo visteis en las televisiones, al amigo Antonio de Lazi del Hospital Clínico, liderando una intervención de alta precisión de cáncer de colon desde el Congreso, con un conjunto de cirujanos en el Hospital Clínico, en un quirófano muy digitalizado, el Optimus, en el que demostramos que el 5G con talento permite ayudar también a salvar vidas y hacer actuaciones de salud que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo creo que ahora mismo estamos pues probablemente pues en la locura esta de ser pioneros pues en conciertos con hologramas o hacer cosas de estas que pongan a nuestro país como laboratorio europeo y que nos permitan atraer una parte significativa de esos puestos de trabajo y actividad económica en los próximos 2-3 años, ¿no? Alrededor de la situación que tenemos con la pandemia, ¿cómo la tecnología puede ayudarnos? También es una de las preguntas que muchos nos hacemos. ¿Cómo la tecnología puede ayudarnos a combatir de una manera más efectiva la situación en este momento, ¿no? Aparte de las capacidades de teletrabajo y demás que nos ha dado, ¿no? Yo creo que el gran reto, habéis visto que aquellos países que han combinado una buena gestión de datos de salud con datos de ubicación de los dispositivos móviles, sobre todo algunos países asiáticos, han sabido gestionar mejor y minimizar el impacto de la extensión de contagios de la pandemia. Y aquí tenemos, yo creo que una oportunidad. Europa, sabéis que está impulsando un nuevo marco de reglamento de seguridad y protección de datos, en el que todos nosotros como ciudadanos vamos a tener que recibir una cierta formación, pero vamos a ser los últimos responsables en qué se hace con nuestros datos en servicios públicos. Yo creo que es el modelo de futuro, ¿no? Respetando el modelo chino de que el gobierno controla los datos con los sistemas de reconocimiento facial de todos los habitantes, o respetando el modelo americano en el que las marcas comerciales y las grandes plataformas de redes sociales controlan nuestros datos con fines comerciales, y no hace falta que dé nombres porque yo creo que todos sabéis a quién nos referimos. Yo creo que el modelo europeo es el modelo responsable de futuro, y creo que la combinación de datos de ubicación física con datos de salud nos va a permitir una mejor gestión y anticiparnos ante situaciones en la pandemia, para recuperar cosas como pues la posibilidad de volver a encontrarnos en eventos como el de hoy y en eventos más masivos que hasta la fecha pues hemos tenido que posponer, ¿no? El Congreso al final, como sabéis, se nos va a junio del año que viene, y para de alguna manera también facilitar uno de los retos que tenemos, que también la red ha demostrado durante la pandemia, aparte del boom del teletrabajo. Sabéis que en nuestro país se ha disparado el volumen de actividad en comercio electrónico. Se ha doblado el número de transacciones, se ha incrementado el orden de un 40% el ticket medio. Todos mis amigos me dicen, no, hasta tu madre, tu abuela ha comprado por internet, ha cambiado los hábitos de la población.
Y ahora hay un gran reto también, que nos hemos dado cuenta también con la pandemia, de aquellas pequeñas y medianas empresas que no habían hecho el trabajo de digitalización como generación de ventaja competitiva. Veréis ahora mismo, supongo en los medios, el plan que ha lanzado de reactivación la presidenta de la Unión Europea, con los fondos que va a asignar por países para reactivación. Muchos vienen en la dirección de ayudar a la competitividad de la PYME y competencias relacionadas con digitalización y oportunidades alrededor de la digitalización. ¿Por qué? Pues bueno, ¿qué hemos visto durante, os decía, pues ha habido un alrededor de teletrabajo, ha habido temas de transformación digital, nuevos modelos de liderazgo, eso también está obligando a las organizaciones a repensar muchas cosas, dotar a los proyectos de propósito, generar un grado de implicación de los empleados importante, medir y retribuir en base a indicadores de impacto y no de actividad o presencia. Yo creo que toda esta situación que nos está llevando la pandemia nos está obligando a cambiar muchos modelos, tanto en las empresas como en los espacios, con los modelos de liderazgo. Y una de las cosas que hemos visto es que el sector digital, incluso en los peores y los más difíciles momentos de esta situación, sigue siendo un sector tractor desde el punto de vista de generación de ocupación de calidad. Está pasando en Madrid, está pasando en Barcelona, está pasando en general en todo nuestro país. Solo para dar los datos del Hub de Barcelona, entre los meses de marzo y mayo se generaron 6.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector digital. Solo 2.200 relacionados con análisis de datos y desarrollos web. Lo que quiere decir que incluso en la situación que estamos viendo más complicada, nuestro sector y nuestra industria están jugando un papel importante. Yo creo que tiene uno de los papeles importantes de generar ocupación y ser tractor desde el punto de vista económico. Y aquí tenemos un reto, aquí tenemos un reto sobre todo en dos áreas. Primero, la oportunidad de reskilling, de formación continua y sobre todo de profesionales de sectores que sabemos que van a tener un nivel de actividad menor después de esta situación. La oportunidad de formarse en competencias digitales. Y luego también tenemos el reto del talento femenino, porque el sector tecnológico hasta la fecha la verdad es que ha sido difícil atraer un porcentaje elevado de talento femenino. Ahora mismo en el Congreso, depende de la edición, pues no pasamos entre un 23 y un 25% de asistentes congresistas al sector. Y eso yo creo que es un gran reto para todos desde el punto de vista de vocaciones relacionadas con tecnología y quizás desde el sector tecnológico traducir y dar los mensajes desde el punto de vista de propósito y de impacto social que muchos de los proyectos que estamos impulsando tienen, ¿no? Porque el tema de ingenierías, informática, tecnología, históricamente pues no ha sido suficientemente tractor en este área, ¿no? Oportunidades alrededor de habilidades y competencias digitales y en dos frentes, el frente de reskilling, de formar profesionales de otros sectores hacia el sector digital. También el frente de la inclusión, porque otro de los temas que hemos visto durante la pandemia es que aquellos que no tenían conectividad o habilidades digitales pues se han quedado atrás. Hemos perdido muchas personas mayores que han fallecido en residencias o en hospitales, no han tenido oportunidad de despedirse de sus familiares. Esto es un poco fuerte decirlo así, pero ha sucedido, ¿no? Por la situación que se ha gestionado, ¿no? Y yo creo que ahora mismo como industria tenemos todos una responsabilidad de asegurarnos de cualquiera de estas tecnologías es habilitadora y todas las generaciones actuales y futuras tienen una mínima formación en competencias digitales para no dejar nadie atrás a estos accesos de servicios y oportunidades. Lo cual, bueno, y también hay una cosa muy importante y bueno, esto quizás nos lo contarás tú mejor, alrededor del mundo de la educación. Yo creo que ahora mismo en la educación hay un momento de replanteamiento global, ¿no? Pues bueno, pues cómo convivimos con estos entornos híbridos presenciales digitales, cómo cambiamos las dinámicas de contenidos y cómo realmente cambiamos las dinámicas en muchos de nuestros campus y acceso. También en el caso de secundaria, pues hemos visto pues muchos centros que por desgracia en nuestro país pues no estaban preparados y algunos de los chavales pues hemos tenido que gestionar pues esa situación de estos meses de una manera de tránsito, ¿no?
Bueno, aparte del 5G y aparte de talento y de talento digital y aparte del programa este de transferencia entre científicos y emprendedores, en la Fundación estamos trabajando para hacer de nuestro país capital del humanismo tecnológico y la tecnoética. Y me diréis, ¿esto del humanismo tecnológico qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que la tecnología es un grandísimo habilitador de capacidades, es un grandísimo acelerador, pero históricamente en el sector tecnológico, en general, en muchos sectores de la economía, hemos infravalorado o no hemos anticipado adecuadamente los impactos sociales que podía tener el uso de la tecnología, que al final tiene impactos sociales, ¿no? Y ahí realmente tenemos un reto de anticipación y asegurar que la tecnología en el futuro es inclusiva, pone a la persona en el centro, pone al ser humano en el centro y no que los humanos tengamos que correr detrás de los gadgets y los últimos dispositivos y cacharros. Y utiliza criterios éticos. Yo hice ingeniería industrial y, por desgracia, en aquel momento la asignatura de ética no estaba en la carrera. Yo creo que cada vez más veréis que en profesiones relacionadas con tecnología el tema ético alrededor de, por ejemplo, algoritmos o desarrollo de inteligencia artificial va a ser muy importante, o sea, simplemente desarrollar tecnología con criterios éticos. Y Digital Future Society va precisamente de esto, crear un marco primero de acuerdos entre el mundo público y el mundo privado alrededor de una sociedad futura más inclusiva que utilice la tecnología de una manera más efectiva, ¿no? Y lo hemos visto, bueno, hemos visto durante de todo, ¿no? Un grado de phishing, hacking y de ciberdelincuencia brutal. Yo no sé cuántos correos recibo al día de cuentas que no tengo en bancos que no tengo, diciéndome que reactive la cuenta. No sé si a vosotros pasa, pero digo, ¿qué es? ¿Esto qué es? Es brutal la virulencia que ha habido en la red. Y luego de la brecha digital, ¿no? Tenemos 4 frentes de oportunidades importantes. Uno, el futuro del trabajo y el futuro del trabajo alrededor de las plataformas digitales. Que hasta la fecha se percibe como minoritario o marginal, pero que está creciendo a un ritmo enorme y que va a ser un porcentaje muy importante de ocupación en todos nuestros países, ¿no? Y no solo hablo de los riders de Globo o los drivers de Uber y Cabify o los trabajadores de otras plataformas digitales, desarrolladores de software que trabajan para plataformas dedicando un tiempo de manera como freelance. Cada vez va a haber un porcentaje más importante. Yo creo que los trabajos que hemos conocido de toda la vida, bueno, tú que tienes un empleo fijo temporal o por proyectos, van a pasar cada vez más a profesiones también con ese tipo de trabajos para diferentes plataformas que van a crecer. Y esto, que está creciendo de una manera enorme, incluso en servicios sociales, en atención a mayores, en 1000 cosas, tanto en Europa como en Asia, en América Latina, pues no ha tenido una adecuada cobertura ni regulación. Estos trabajadores pues han tenido una situación que no han tenido un marco ni por los propios empleadores ni por los propios gobiernos para anticipar ese entorno, ¿no? Y ahora mismo hay una oportunidad importante alrededor de proponer nuevas formas de relación con estos trabajadores, tanto desde el punto de vista de los empleadores como desde el punto de vista de las administraciones, ¿no? Gente que, oye, pues que dedica unas horas trabajando pues en cualquiera de estas plataformas y que luego en un momento pues de enfermedad pues tiene que tener también su baja o cuando llegue su momento de edad pues tener su jubilación como cualquier otro trabajo más, ¿no? Que hoy por hoy pues no está cubierto. Está el tema que hablaba antes de las brechas digitales, el no dejar nadie atrás, asegurar que creamos un marco de inclusión, que no pasa solo por conectividad y dispositivos, porque todo el mundo piensa, bueno, la inclusión ¿qué es? Pues tener el terminal y tener conexión a internet. Sí, pero hay que ir mucho más allá, hay que ir a formar a la persona en gestionar su identidad digital, en teletrabajar, en tener su banca electrónica, en poder hacer transacciones de comercio electrónico, en tener una interacción en la red que le permita tener independencia y tener una gestión que va más allá de simplemente un terminal y un dispositivo. Ahora mismo hay un reto en la parte de integración. Los datos, el tercer pilar, los datos.
todo el mundo habla de los datos como realmente el petróleo de este siglo y el activo más importante. Conocer mejor nuestros clientes, anticipar, cambiar hábitos. Todas las empresas de gran consumo pues están ahora mismo como locas en tener mayor relación con el cliente final, la identidad digital del cliente final, anticipar cambios, tener una interacción directamente de la marca con el cliente a pesar de que pueda haber intermediarios. Hay un gran reto alrededor de la gobernanza de los datos y de la ética en los algoritmos de inteligencia artificial en los procesos. ¿Qué va a suceder? Pues, bueno, pues es una revolución industrial más como las que hemos tenido. Yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras. Todos los procesos secuenciales repetitivos en nuestras empresas y nuestros organismos susceptibles de automatizarse van a ser sustituidos por robots. O sea, el copia y pega, colorea, revisa factura, valida y páselo al compañero de al lado para que le ponga... trabajos repetitivos, secuenciales, van a ser sustituidos por sistemas que van a permitir... Yo creo que viene una nueva generación de trabajos en que la parte creativa, la parte de formación es importante. Todo el mundo se asusta diciendo, ostras, los robots nos van a quitar puestos de trabajo, a ver qué hacemos, a ver si hacemos que los robots paguen impuestos también. Ese debate, ¿no?, de los robots. El efecto neto es que se están generando muchos más puestos de trabajo con la transformación digital que los puestos que erosionan, el efecto neto. El problema es que los puestos que se crean son distintos y requieren un nivel de formación superior. Lo que os decían antes, o sea, estos 2.200 puestos de analistas de datos que se han creado los últimos 3 meses en Barcelona son un claro ejemplo, que requiere otro tipo de formación y requiere un esfuerzo de formación continua importante. Y por último la otra gran emergencia que tenemos en nuestro planeta. Yo siempre digo que tenemos 2 emergencias: la emergencia digital, de no dejar a nadie atrás, y la segunda, la emergencia climática. Y la tecnología puede jugar un papel importante también para ayudarnos a combatir los efectos del impacto climático. Que ya no simplemente con el tema de movilidad y vehículos eléctricos en nuestro entorno de ciudades, sino pues hablábamos antes del 5G, por ejemplo, del consumo energético inferior que va a permitir que las redes lleguen a sitios que hasta la fecha no llegaban, e incluso la concentración de servicios en centros de proceso de datos mucho más eficientes que el tener a veces grandes dispositivos desplegados en nuestras propias empresas o en nuestras propias fábricas, que a veces energéticamente no es lo más eficiente, ¿no? Aquí vienen elementos en el que la tecnología tiene que ayudar y tiene que ayudarnos a combatir. Y Digital Future Society va básicamente de estos 4 pilares. Trabajo con Naciones Unidas, World Economic Forum, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo, compañías como Facebook, como Microsoft, como Google, como IBM, trabajando en reflexiones, acuerdos de acción alrededor de esos 4 pilares. Asegurar que no dejamos nadie atrás, asegurar criterios éticos en la gestión de datos, asegurar que desde el punto de vista... ¿Sí? Ahora, compromiso de combatir y de poner como prioridad también luchar contra el impacto del cambio climático. Muy alineado con los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas, lógicamente, y muy alineado con los objetivos de que más allá de un congreso, que es referente en el mundo, más allá de una gran fiesta, más allá del impacto económico, que ya lo tiene el evento en sí, pues tengamos un legado social que nos ayude a crear una sociedad pues más inclusiva, más humanista y más justa, poniendo a la persona en el centro. Y en eso estamos trabajando en estos tiempos convulsos para intentar contribuir a crear esas condiciones de contexto. No voy bien de tiempo, ¿no? Bien. Bien, muchas gracias, Carlos. Yo, como se me permite el honor siempre hacer la primera pregunta, hay una pregunta que creo que es obligada. Yo en mi presentación decía que el consejero delegado de GSMA había anunciado la semana pasada la fecha, pero creo que no hemos visto por ningún sitio el cómo. Y lo que te quería preguntar, obviamente, es pregunta obligada, es ¿cómo va a ser el Mobile World Congress 2021? Bueno, es difícil predecir lo que va a suceder en los próximos 9 meses, ¿no? Yo te digo un poco el pronóstico con el que estamos trabajando, yo creo que
todos para intentar pues recuperar, como decía antes Isabel, esa nueva normalidad en este entorno. Yo creo que todos estamos pronosticando un escenario en el que la verdad es que la comunidad científica y el sector farmacéutico está trabajando contrarreloj para tener ya un buen número de vacunas antes de final de año ya listas para su comercialización y despliegue, ¿no? Conjuntamente con los test rápidos, que yo creo que también será un tema que nos va a ayudar mucho, los test estos de 10, 15 minutos máximo. Y estimamos que una vez esto esté disponible, porque ya de hecho hay grupos farmacéuticos ya trabajando para tener producciones masivas a partir de noviembre, diciembre, pues podamos tener ya pues diferentes escenarios de vacunación el primer trimestre del año que viene, primero población de riesgo, personal sanitario, y luego yo creo que el resto de la población gradualmente, para en el segundo trimestre poder recuperar situaciones de movilidad, sobre todo de movilidad internacional, mucho más fluidas, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos trabajando, en el sentido de que esperamos que en mayo, junio del año que viene, pues el escenario desde el punto de vista de movilidad, sobre todo internacional, nos lo permita, ¿no? Y, hombre, las noticias del Congreso son buenas. Sabéis que, vamos a ver, el sector tecnológico y el sector de tecnología, servicios, dispositivos móviles, pues está yendo muy bien. La verdad es que el sector está comportándose de manera excepcional. Va a haber novedades, sin duda, en el Congreso, como siempre, de dispositivos nuevos, de terminales nuevos con diferentes formatos, táctiles, plegables, no plegables, tabletas, smartphones de diferentes tamaños, formas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo creo que sobre todo nuevos servicios en el que 5G dejará de ser un tema de pilotos y prototipos para realmente pasar a despliegue comercial masivo, ¿no? Y espero también en el próximo congreso que se vean no solo aplicaciones B2B, robots, drones, coches autónomos, que estamos viendo bastantes de estos, sino aplicaciones B2C hacia el gran consumo. Lo que os decía antes de pues aplicaciones de teleasistencia, aplicaciones avanzadas de educación que sean más inmersivas, para acercar también el 5G hacia la población. Y algunos escenarios muy avanzados, muy inmersivos, pues con tecnologías holográficas y tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, extendidas a otro tipo de aplicaciones que hasta ahora se ha visto mucho en videojuegos y en este tipo de industria de gaming, ¿no? Pero que creemos que se va a extender. Hoy por hoy el 80% del espacio del Congreso, de los tickets, están comprometidos ya, con lo cual desde el punto de vista de compromiso de las firmas y tal, la verdad que hay un soporte muy amplio. Y bueno, no tengo la bola mágica, pero en principio nuestro pronóstico es que en junio estaremos en condiciones, ¿no? Y también preparados para si pues, en algún momento pues, hubiera que hacer alguna actuación y retrasarlo un par de meses más o 3, tampoco va a pasar nada. Pero que el 2021 vamos a tener evento en Barcelona, evento en España, evento a nivel internacional, y que va a ser probablemente el mejor de la historia, yo creo que eso está ahora mismo claramente sobre la hoja de ruta. Y bueno, pues con prudencia, incertidumbre. Yo creo que ahora mismo si antes planificar a largo plazo era aventuroso, yo creo que ahora nos hemos reconvertido a planificar todos. Isabel mira y se ríe, a planificar de una manera muy ágil, ¿no? Y muy a corto plazo, con lo cual hablar de 9 meses que va a suceder es venturoso, pero estamos trabajando en ese escenario y con la firmeza de que se den las condiciones de contexto para poder hacer un gran evento en Barcelona el 28 de junio, que es tu cumpleaños además, o sea que obligado que vengas a celebrarlo con nosotros. Totalmente. Isabel, no sé si antes de dar paso a las preguntas de nuestros asistentes quieres añadir alguna cosa más. No, simplemente que abrir el turno de preguntas para que aprovechéis que tenemos aquí a Carlos y a José María para que, a pesar de la nueva normalidad y de las mascarillas y de todo, pues realmente puedan responder a las preguntas que queráis plantearles. Sí. Has hablado mucho de servicios, de desarrollo de nuevos proyectos en
¿hay algo a nivel producción e industrialización que sea la fabricación de dispositivos, etcétera, etcétera, que podamos ver en España a raíz de 5G, por ejemplo? Bueno, es otra de las lecciones. Es otra de las lecciones, ¿no? Yo creo que todos hemos sacado lecciones de esta situación, ¿no? En cuanto a, hablábamos, la inclusión, lo importante que son las redes de telecomunicaciones, también lo hemos visto, lo importante que es tener una capacidad industrial, ¿no? Una capacidad industrial, lo hemos visto pues en la necesidad de nuestro país de adquirir pues algunos productos básicos de salud en otros países, ¿no? Desde, bueno, respiradores a mascarillas, a mil cosas, ¿no? Entonces, esa capacidad industrial se está convirtiendo en un activo importante. Yo creo que viendo el mensaje de la nueva Europa, de la presidenta de la Unión Europea y los fondos de reactivación, van muy dirigidos a recuperar ese liderazgo también en industria, que de hecho tenemos en algunas áreas. Alemania en Industria 4.0 es el referente a nivel mundial, sin duda alguna, lo es, ¿no? En el sector de telecomunicaciones pues tenemos algunas potencias como Ericsson y Nokia, que han jugado un papel importantísimo y están debajo de las infraestructuras de la mayoría de redes que tenemos en este momento en Europa. Tenemos un sector aquí en nuestro país de automoción, de fabricación, de gran consumo importante, pero ahora hay un gran reto de competitividad. Entonces, algunos de los proyectos de 5G que te decía o comentaba anteriormente van dirigidos a ayudar a mejorar la competitividad de estos sectores, ¿no? Reducir y ganar eficiencia en la cadena de suministro, que es una de las áreas de oportunidad de mejora, ayudar a mejorar la digitalización de la pequeña y mediana empresa, que es ahora mismo un gran reto. Nuestro tejido empresarial en España y en muchos países de la Unión Europea es un tejido de pymes, algunas de ellas que no han hecho todos los deberes de digitalización adecuados, y hay una oportunidad de ganar eficiencia enorme, de ganar productividad, por una parte, ganar productividad y reducir costes en sus operaciones, y ganar tracción en la relación digital con el cliente, porque ahora mismo las relaciones digitales con el cliente se están convirtiendo en un tema clave de competitividad en el futuro, ¿no? Con lo cual, las redes son un habilitador, pero al final yo creo que es una combinación de elementos. Las redes lo van a facilitar, sí, el 5G lo va a facilitar, sí, va a ser un habilitador también. La orientación de la gestión hacia los datos y el uso de datos para tomar decisiones cada vez más inteligentes y menos intuitivas también, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo de digitalización. Y aquí siempre pues hay el reto en la dificultad de la digitalización, de por dónde empezar, ¿no? Porque todo el mundo, ¿por dónde empezamos con la digitalización? Empezamos con todo el mundo, bueno, hacemos el back office, el RP, el CRM, digitalizamos la relación con el cliente, las apps, el e-commerce, nos digitalizamos nosotros como equipo, quizás con el ejemplo, nos digitalizamos nosotros y nuestros procesos y tal, ¿no? Y siempre en esa reflexión hay que ver en cada empresa, es muy difícil un traje que sirva para todas las compañías. Hay una personalización muy importante que depende un poco de tu situación de compañía y de medir el impacto de cada actuación que hagas de tecnología y de formación, porque al final también es tecnología y cambio de hábitos, y al final es una combinación de cosas. Con lo cual, 5G es un habilitador, pero va a haber que combinarlo con otros, va a haber que combinarlos con temas de análisis de datos e inteligencia artificial, va a haber que combinarlos con ayuda a traducir cómo estas tecnologías contribuyen en el negocio de las pymes, en un lenguaje sencillo, porque los empresarios de pymes no entienden ni de 5G, ni de blockchain, ni de machine learning, ni de big data, ni de palabras raros que decimos los tecnólogos. ¿Entienden? Oye, voy a vender más, voy a reducir mis costes de la cadena de suministros, voy a reducir tiempos de entrega, voy a poder vender más por e-commerce, ¿no? Y esto lo estamos viendo, ¿eh? Yo he visto, la verdad es que estos días ha sido una lección. Compañías incluso de gran consumo, y el otro día hablaba con unos que es una de las grandes firmas de vinos de nuestro país,
que me decía, ostras, habíamos invertido hace pues 7, 8 meses en una pequeña tienda de comercio electrónico, pero bueno, teníamos ahí como un juguetito marginal ahí, y de repente hemos pasado de vender, no sé, pues si eran, yo qué sé, 30 millones de euros a vender 400, y hemos dicho, ostras, aquí está pasando algo, vamos a tener que realmente poner foco en la presencia de e-commerce, mejorar, yo qué sé, el carrito, la experiencia de compra, ¿no? Entonces yo creo que muchos nos estamos dando cuenta de la importancia de estos cambios, y yo creo que también hay una cosa que tenemos que ver, que es que las crisis, y si te fijas en la historia empresarial, las crisis siempre han sido generadores de oportunidades, y a veces hay que ver esas oportunidades. Yo siempre lo digo, pues mira, peor momento de la pandemia, 6.000 puestos de trabajo que hemos sido capaces de cubrir en Barcelona, en datos y en web. Peor momento de la pandemia, se ha doblado las transacciones de comercio electrónico, el ticket medio ha subido un 40%, quien estaba en la red ha hecho mucho más dinero que antes, ¿no? Y hemos visto pues, los resultados de este último trimestre de Amazon, de Salesforce, de las tecnológicas, que han sido brutales, han sido espectaculares. Y las farmacéuticas ahora mismo volcados. Y, lógicamente yo creo que ahora mismo tenemos una responsabilidad importante, primero como sector en sí mismo, y segundo como sector tractor de competitividad de toda la economía, porque al final el sector digital tiene un doble papel, primero en sí mismo y luego como motor de competitividad. Con lo cual yo creo que sí, veremos, yo creo que sobre todo un esfuerzo de traducir al lenguaje PYME en escenarios concretos cómo esa digitalización puede ayudar. Yo creo que ahí va a haber esfuerzos importantes. Bueno, parece que nos pasamos de tiempo, parece que nos dan un aviso desde el centro de operaciones. En los datos que colocaste acá y que puedo ver en internet, pues España ha sido muy avanzado actualmente en la red que tiene 4G y ha respondido muy bien ante el tráfico de la pandemia. ¿Consideras que esto puede ser una desventaja futuro para la implementación masiva de acceso público del 5G? Y más bien decidan que esta tecnología se enfoque en temas de industria 4.0, yo qué sé, de automoción inteligente, autónoma. ¿Lo ves como una desventaja en ese punto? Y de pronto países que tienen redes menos desarrolladas implementen un poco más rápido todo el tema 5G. Bueno, yo sigo, como te decía antes, creyendo que es una oportunidad para España importante. ¿Por qué? Porque tenemos una de las mejores redes de fibra de Europa a nivel de densidad e infraestructura. Y por eso están las cuentas de los resultados de algunos operadores pues ahora mismo en una situación delicada, ¿no? Mañana hay consejo de administración de nuestros amigos de Telefónica y la verdad es que la acción últimamente está siendo seriamente castigada precisamente por ese endeudamiento del pasado. Pero que ahora mismo hay que reconocer que cómo se ha aportado esa red en los peores momentos. Ha sido espectacular, porque un incremento de tráfico de un 700%, yo creo que no hay ningún negocio que lo soporte como lo han soportado la estructura de operaciones y la infraestructura de red. Yo creo que tenemos una ventaja competitiva en jugar esas dos palancas. Los dos principales activos de nuestro país. Una red de telecomunicaciones muy densa que va a permitir que el coste sea mucho más económico y barato. Francia, Italia, Alemania, los grandes países motores de Europa van a tener que hacer muchos más deberes que nosotros en ese sentido, y más esfuerzo, y más tiempo, y más coste. Y luego, pues yo creo que la oportunidad que tenemos también de servicios. Somos de los países de la Unión Europea también con mayor penetración de teléfonos inteligentes. Sabes que somos de los pocos países que tenemos más de un 100% de cobertura. Quiere decir que hay una parte de la población que no tiene móvil, seguro, pero hay otra parte más importante aún que esa, que tiene dos. Yo no sé cuántos hay en la sala que tienen más de un smartphone. Yo he procurado siempre llevar uno, pero hay mucha gente que tiene más de uno. Entonces tenemos una penetración de móvil muy, muy alto. Hábitos alrededor del consumo de servicios digitales crecientes, y yo creo que es una enorme oportunidad. Hasta ahora, como tú decías, en 5G lo primero que hemos visto en la primera ola han sido casos de uso para el mundo empresarial. Vehículos conectados que te daban mucha más seguridad en la conducción porque el vehículo se conectaba con mobiliario urbano, con otros coches, con sensores, con demás.
aplicaciones de emergencias, yo que sé, drones para antiincendios, drones de salvamento, ambulancias digitalizados que te tomaban datos del propio enfermo en su tránsito al hospital para mejorar flujos. Hemos visto aplicaciones más del mundo B2B. Y el despliegue de red, la verdad es que ha sido sorprendente, porque todos esperábamos despliegue comercial en España finales de 2020, principios de 2021, es decir, ahora. Y el año pasado, en julio, Vodafone ya anunció el lanzamiento de servicios comerciales, nos dejó a todos absolutamente por sorpresas, por lo menos en el sector nadie se lo imaginó. Tanto en Londres como en tanto UK como en España se lanzaron a nivel comercial. Aún no había muchos terminales en aquel momento, fueron valientes. Y luego, pues sabéis que hace cerca de un mes, pues tanto Telefónica como Orange como MásMóvil lo han hecho, ¿no? Ya hay terminales en volumen y yo creo que el reto que tenemos es sobre todo la creación de ecosistema de aplicaciones de consumo. Lo que os decía antes, aplicaciones más de consumo que vayan más allá de juegos, ocio, entretenimiento y que vayan en la línea de educación, en la línea de teleasistencia, en la línea de otro tipo de servicios. Y ahí está trabajando toda la industria en ese tipo de casos. Yo creo que en los próximos meses, de aquí al Congreso, creo que veremos bastantes cosas B2C. Y si España, oye, yo con todos mis respetos, que Francia lidere el tema de inteligencia artificial me parece maravilloso, que China lidere el tema de los sensores y el IoT en Shenzhen me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que España tiene la oportunidad de ser el laboratorio de 5G de Europa y ser motor. Y cuando están en juego 2.300.000 puestos de trabajo los 5 próximos años, yo creo que el ser laboratorio nos posiciona para poder atraer parte de esa actividad económica y yo creo que es lo que entre todos tenemos que facilitar, ¿no? O sea que sí que veo oportunidad y veo oportunidad en B2C, en consumo también. Es preguntar tu opinión, Carlos. Igual que ha habido grandes ganadores en la pandemia en esta faceta de digitalización, también ha habido perdedores en sectores y la pregunta viene por el teletrabajo. Aquellas empresas en las que su producto o servicio estaba en las oficinas, ¿cuál es tu opinión? ¿El teletrabajo se quedará o volverá la actividad a las oficinas, los empleos? ¿Qué va a pasar con esas empresas que la fruta en la oficina, que tenían todo su producto y servicio destinado a esos espacios? ¿Tu opinión? Bueno, creo que también para todos los directivos son aprendizajes y para todos los empresarios son aprendizajes. El debate está, yo creo que en todos los consejos de administración de compañías que ahora mismo tienen que renovar grandes contratos de alquiler de espacios en los próximos meses, que saben que el nivel de ocupación que van a tener, pues, o que han tenido el último año, pues es bajísimo y es difícil de justificar, ¿no? Yo creo que vamos a sacar un entorno en el que vamos a aprovechar, espero, algunas de las ventajas que nos ha dado el teletrabajo. Yo creo que hay 3 grandes ventajas que ha dado el teletrabajo, que son una mayor productividad, porque los tiempos muertos de desplazamiento que teníamos se han perdido y de hecho el índice de productividad de muchos profesionales se ha disparado, 120, 130% de la capacidad que teníamos antes se ha disparado, la productividad es mucho más alta. También un marco de conciliación, aquellos que realmente han podido buscar un marco de conciliación y desde luego el impacto climático, si vemos la calidad del aire de nuestras grandes ciudades, del antes y el después, yo creo que todos hemos visto lo que ha sucedido en la ciudad cuando veníamos, y antes veíamos aquella especie de nubecita que no se veía si era boira, de qué tipo, y ahora realmente ves una calidad del aire que es espectacular, ¿no? Y hemos disfrutado también de los inconvenientes. Aquellos profesionales con chavales o personas dependientes en casa o que no tenían espacios habilitados para poder teletrabajar o condiciones adecuadas de trabajo, de espacio, de silla, de silencio, ¿no? Cosas que a veces no siempre tienes todo lugar, pues han sufrido más, porque yo creo que hemos visto todos nosotros pues a empleados nuestros teletrabajando estos días pues desde la cocina con el niño subido en el cuello, ¿no? No sé si
Pero bueno, también ha humanizado mucho la relación con muchos empleados. Yo creo que muchos empleados han entrado en el salón de mi casa, yo he entrado en el salón de ellos, he saludado a su esposa o a su marido y a sus chavales, pues como no había hecho anteriormente. También ha humanizado mucho la relación, ¿no? Y yo creo que a nivel de las empresas nos obliga a reflexionar en los modelos de gestión y vinculación, ¿no? Yo creo que ¿quién ha salido ganando? Pues yo creo que todos los proyectos que tienen un propósito aspiracional y tienen una vinculación emocional de los empleados con el proyecto han salido ganando. ¿Por qué? Y también todos aquellos proyectos que tienen un nivel de gestión orientado a indicadores y a impacto y no a actividad o presencia han salido ganando. Esto, que te digo así, se dice muy rápido, pero luego es complicado, como sabéis, de ejecutar, ¿no? Pero yo creo que es el futuro. El futuro es crear proyectos que tengan propósito económico y social y que hagan que los empleados estén vinculados emocionalmente con el proyecto. Y no solo con los líderes del proyecto, con las personas, sino con el proyecto en sí, ¿no? Y proyectos en el que haya indicadores de impacto y no de presencia. Entonces a mí me da lo mismo que yo ahora mismo, pues el otro día le decía, ¿no?, a mi equipo, ¿no? Pues bueno, tengo pues gente del equipo, yo qué sé, de la Mobile Week, pues que son más productivos por la noche. Pues yo qué quieres que te diga, pues que trabajen por la tarde, por la noche. Y la gente yo soy más productivo de madrugada y las primeras horas de la mañana soy mucho más efectivo. Yo creo que el marco de trabajo del sistema de fichaje que tenemos en nuestro país ahora mismo, pues es un marco que yo creo que nos obliga a reflexionar. El gobierno ya ha dado un primer paso, ya habéis visto incluso en este marco de teletrabajo, permitiendo un porcentaje, no sé si un 30%. Yo es que creo que al final va a ser muy personalizado, ¿no?, lo que requerimos en empresas. Yo creo que hay empresas que van a poder teletrabajar un 20% y otras que van a poder teletrabajar un 80%. Y creo que lo que necesitamos es flexibilidad, ¿no? Y yo lo que sí te puedo decir es que todos los proyectos que he visto con propósito, con implicación emocional de los empleados en el proyecto, que todo el mundo va ilusionado a trabajar, pues han seguido ilusionados desde casa o más, ¿no? Y de hecho mucho más productivos que antes, porque los tiempos pero claro, hemos tenido el reto de, pues yo qué sé, un 10 o 20% de la plantilla no tenía sillas en condiciones ergonómicas o no tenía un espacio en casa, pues intentar ayudarle para que habilitara un espacio en casa. ¿Necesitas una mesa? Pues, oye, la mesa del despacho, pues la silla, te enviamos la silla, la mesa, el reposapiés y el teclado o la pantalla grande, que no todo el mundo tenía un teclado y una pantalla grande en casa, nosotros lo hemos hecho así. Pero luego, claro, al final lo que mides es impacto y contribución y no presencia, ¿no? Y eso es un cambio importante, ¿no? Hay compañías que sí y hay puestos de trabajo que son más fáciles. Yo creo que en las otras compañías que estaban pues vinculadas a una presencia física o que no tenían los instrumentos, bueno, también habéis visto otros de los ganadores de la pandemia, ¿no? El stock de ordenadores portátiles ha reventado en muchos de los ¿qué quiere decir eso? Pues que había muchas compañías que tenían los ordenadores de sobremesa aún para sus empleados, y hablo pues de administración y sector privado, y que han tenido que adquirir portátiles de manera ágil, ¿no? Yo creo que viene la siguiente derivada después, que es que si esto se va a extender en un periodo y por un porcentaje más importante, pues tendremos que ver también pues qué parte de los costes de telecomunicaciones en el hogar cubre la empresa. O sea, yo creo que yo a mis empleados que no tengan buena conectividad, pues estoy dispuesto, tendré que plantearme el pagarles la conectividad. No les pagaré el Netflix y el Imagenio para que vean el fútbol, eso creo que tienen que cubrirlo ellos, pero sí la parte de infraestructura para que tengan un ancho de banda de 100 megas y puedan tener unas videoconferencias como si estuvieran en el despacho. Porque eso creo que va a ser claro. Y creo que esto va a cambiar. Aquellas empresas, aquellos directivos que hayan creado propósito, hayan creado un marco de delegación y empoderamiento de los empleados, ¿no? De delegar capacidad, hayan creado un marco de vinculación emocional de los empleados con la compañía, han salido y están saliendo hiperreforzados. Yo creo que hiperreforzados. Y aquellos que no tenían tanto propósito y aún no tenían los instrumentos, pues están saliendo, pues yo creo, con más dificultad, con caídas de productividad, absentismo, depresiones, bajas, situaciones un poco difíciles. Yo creo que la pandemia ha ayudado en ese sentido, pues bueno, a una reflexión que era importante. Y luego, pues hay sectores que sí que entre todos tendremos que ayudar, porque el sector relacionado pues con turismo, restauración,
viajes, hoteles, el sector aéreo, el sector de tráfico aéreo también es un sector importante. Pues son sectores que la limitación de movilidad es innegable, que ha tenido un impacto enorme, y que esto se extienda pues a un 3, 6, pongamos, no sé los meses que serán, ojalá sean pocos, pero si son 6 o 9, pues aquellos que no tengan músculo o capacidad de adaptarse, pues entre todos habrá que ayudarles de alguna manera, ¿no? Por contra, por ejemplo, el sector del automóvil, si te fijas, curiosamente las ventas de coches han disparado. No sé, tampoco entiendo muy bien por qué, porque yo creo que la gente, ante la situación de los riesgos de contagio por proximidad, ha dicho, ostras, antes de coger el transporte público, no sea que digamos, pues cogeré, pues yo que sé, un patinete, una moto eléctrica o un coche eléctrico pequeño para tener un poco de autonomía, no sé. La verdad es que aún no sé interpretar el porqué. Lo que sí que he visto es que en el automóvil Toyota el último trimestre ha presentado los mejores resultados de su historia. Y digo, ¿cómo puede ser? Y dices, ¿qué ha pasado, no? Y quiere decir que hay sectores que han salido claramente ganadores. El sector de la tecnología con los portátiles, sector de entretenimiento, sector comercio electrónico, todo lo que tenga que ver relación con comercio electrónico, de productos, servicios, y sectores como el de automoción, pues curiosamente han salido reforzados, y hay otros que la verdad es que el impacto ha sido muy desigual, y eso pues yo creo que va a obligar un poco una cierta reflexión de cómo ayudamos entre todos a esos sectores que están un poquito pues en una situación más deficitaria, ¿no? Gracias. Yo quería hacer dos preguntas. Una con respecto a cómo el Mobile World Congress está analizando los datos sobre la voluntad de los asistentes al Congreso para el próximo evento, el de 2021. Y la segunda pregunta es que si todo se está convirtiendo en virtual, en no presencial, ¿cómo se está preparando también la Mobile World Congress para afrontar un evento que ya no va a ser presencial, porque ellos mismos, porque se está vendiendo lo virtual? Entonces, ¿cómo va a ser el progreso? ¿Cómo va a ser el del 2022, el del 2023? ¿Ya no va a ser algo presencial? ¿Será virtual totalmente? Bueno, vamos a ver. Los datos que os he dado antes del 80% de comprometidos son básicamente asociados a la reserva de metros cuadrados en el espacio del Congreso y del 4 Years From Now, que es el evento de emprendedores y de startups, ¿no? Los dos espacios, casi el 80% del espacio está reservado y vendido a diferentes compañías, con lo cual, y a nivel de ticketing, respecto a otros años, a nivel de tickets, pues tanto en tickets como en metros cuadrados los indicadores son muy buenos. Eso quiere decir que nosotros lo interpretamos que aún a pesar de la situación de la pandemia, el grado de compromiso con lo que es la experiencia del mobile es muy enriquecedora. Yo creo que en este entorno que vamos a vivir nuevo, yo creo que hay una parte de los eventos híbridos que va a salir claramente reforzada, ¿no? Todo lo que es, compartición de conocimiento, presentación de nuevos productos, de nuevos servicios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una parte que aún está muy vinculada a reuniones presenciales, que es toda la parte relacionada con los grandes acuerdos, que de hecho en el Congreso lo que sucede es que se firman grandes acuerdos y se pactan grandes acuerdos, ¿no? De repente ves cosas curiosas, ¿no? Dices, ¿qué hace un operador de telecomunicaciones con un fabricante de coches, con un proveedor de comercio electrónico, creando una empresa juntos, ¿no? Y esas son las cosas que pasan normalmente en el Congreso, que se sienta gente de sectores dispares y monta alianzas, pues porque la digitalización está haciendo que se creen nuevos espacios de nuevos negocios y el Congreso, más allá de una presentación de productos, es normalmente un congreso donde se reúnen los primeros directivos y primeras espadas de casi las primeras 8.000 compañías del sector tecnológico y pactan, sellan acuerdos y planes, ¿no? Y luego está toda la parte, hay dos partes importantes del Congreso, que es la parte experiencial y la parte networking. La parte experiencial y la parte networking, ¿no?
A los humanos aún nos gusta mucho lo de ver y tocar, lo de juguetear, ¿no? Lo de juguetear. Yo lo del holograma te lo puedo presentar y te puedo enviar vídeos, pero te garantizo que tu impacto y experiencia va a ser distinto cuando lo veas a 2 metros que lo que veas en una pantalla, cuando veas un holograma, ¿no? Y lo mismo con otros muchos objetos. Realmente el Congreso, hay una parte del Congreso muy experiencial y hay una parte muy de networking, muy de networking. De hecho, el éxito que hemos tenido en España con uno de los programas que teníamos en la Fundación y que ha crecido mucho, que es el 4 Years From Now, que era ese ecosistema de emprendedores que ahora lleva GSMA, en el que este evento no existía hace 6 años, es nuevo, ¿no? Pero están más de 20.000 startups, 1.000 inversores, y en los últimos años en nuestro país hemos pasado de rondas de inversión y ampliación de capital en startups de 320, 330 millones al año a 1.300 el año pasado. España ha casi cuatriplicado su cifra de ampliaciones de capital en el ecosistema emprendedor, más de la mitad de las operaciones iniciadas o cerradas en el 4 Years From Now. O sea que a veces dices, oye, ¿y cuál es el legado que habéis dejado? Oye, pues este es un legado bastante cuantitativo. Ahora mismo en España 4.500 startups, 1.500 Madrid, 1.500 Barcelona y otras 1.500 en el resto, son fruto de un trabajo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una parte del Congreso que va a ser muy valiosa. Por ejemplo, en 4 Years, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en 4 Years? No sé, ¿habéis ido algunos a 4 Years From Now? Que levante la mano quien ha ido a 4 Years From Now. 1, 2, ¿sí? 3, si habéis ido a 4 Years From Now. ¿Qué pasa en 4 Years From Now? En 4 Years From Now pasan varias cosas. Aparte de presentaciones y demás, 4 Years From Now es una piazza abierta, lo que llaman una plaza abierta. Es un entorno de networking donde ves corporaciones, ves inversores y ves muchos espacios de comunicación e interacción. Y hay una parte de la agenda y de las rutas que normalmente se prepara y otra que se improvisa de manera muy ágil y muy dinámica con la oportunidad de networking que tienes allí, pues si eres una startup con inversores o con corporaciones. Entonces yo creo que esa parte de networking, tenemos aún un reto en el sector digital de generar experiencias híbridas que la parte de networking la hagan tan enriquecedora, ¿no? Bueno, y con Isabel lo hemos vivido muchos también. Ahora mismo, yo creo que, no sé, ahora después de este evento físico, presencial que tenemos ahora, pues no sé si hay un café de networking o hay algo de networking o no, o me lo he inventado. Hay agua, bueno, pues hay un agua. Agua para mantener la distancia. Bueno, pues normalmente sabéis que cuando pasan estas cosas, pues tienes luego la parte de networking que te ves con gente interesante o intercambias tarjetas o esa parte que es muy valorada y que tiene mucho impacto tanto en el Congreso como en el 4 Years, yo creo que va a estar muy asociada a la estructura presencial. Y esa parte de acuerdos, esa parte de experiencias de ver, tocar y jugar, yo creo que va a ser una parte muy rica. Y el resto, lo que es presentaciones de productos y compartición de conocimiento, de tendencias y tal, yo creo que vamos a poder verlo tanto en un entorno presencial como virtual y disfrutarlo igual. Pero hay algunos elementos que creo que van a favorecer que además este año por primera vez, sabéis que se han juntado 2 astros, que son 4 Years From Now y Sonardé. De manera que, aparte de la oferta de networking con inversores, con conocimiento y demás, luego va a haber la oferta de ocio y música digital entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche en los espacios del Excite, que espero que se lance como estaba previsto en este año, que al final hemos pospuesto, ¿no? Con lo cual también, y creo que, con todos mis respetos, la experiencia del Excite y la experiencia del Sonardé combinada con el 4 Years, yo creo que la parte virtual va a ser bonita, pero yo creo que la parte presencial va a ser espectacular. Y yo creo que eso hay que estar allí para vivirlo. Yo creo que la gente va a pagar por la experiencia y disfrutarla. Con lo cual, estamos muy animados en poder compartir cosas online y seguir actividades online y que cada vez sean más inmersivas, pero yo creo que hay algunos elementos de experiencia, de networking y de acuerdos entre grandes corporaciones y de alianzas alrededor del encuentro que nos acompañan para que se mantenga una estructura y un peso presencial importante. ¿Tenemos la última pregunta? Sí, enhorabuena por la charla. Estoy de acuerdo con esto último. Somos humanos y el contacto humano existe. Por eso en mi empresa también nos estamos planteando mucho el teletrabajo. Al 100% ni pensarlo. Somos humanos, necesito ver a mi gente. Pero ahora está la pregunta. Hemos pasado del 2G al 3G, 4G, ahora al 5G.
hay muchos cambios. Podemos plantearnos si somos mejores, peores, no lo sé. ¿Cómo va a ser el 10G y seremos más felices? Bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos, a dos cosas. Una, digamos, un cambio rápido, más rápido de lo que preveíamos de algunas tecnologías, una velocidad mayor de despliegue de algunas tecnologías, ¿no? Siempre los expertos en economía y en tecnología siempre ponen las mismas referencias, lo que hemos tardado en que llegara la luz a los hogares, que llegara el televisor a los hogares, que llegara los smartphones a la mayoría de hogares y la velocidad a la que se están desplegando algunas de las nuevas tecnologías y nuevas herramientas en nuevas aplicaciones. Yo creo que viene un momento en nuestra sociedad que vienen evoluciones tecnológicas con una cierta disrupción, con una mayor velocidad de adopción por parte de la población, ¿no? Y que yo creo que ahora mismo el reto principal que tenemos todos como sociedad es anticiparlas y sobre todo hacer esfuerzos de formación continua. Porque yo creo que una de las cosas que nos ha pasado, pues que, oye, hacías tus cursos, hacías tu formación, en lo que fuera, en tecnología, en humanidades, en ciencia, lo que fuera. Y ahora viene, yo creo, un entorno que nos va a requerir una formación continua y una capacidad de adaptación mayor. Y ya no sé el 5G, el 6G o el 10G, lo que sí que vemos es que viene pues cambios muy grandes. 5G, pues ya son 100 veces más rápido que 4G, pues 6G ya se está trabajando en I+D en 6G. Pero ahora mismo, pues ese tipo de disrupciones están pasando también en computación. Se está hablando de computación cuántica, con una capacidad de proceso que es exponencial respecto a tecnologías anteriores, ¿no? Entonces ves la velocidad que la ley de Moore, que los tecnólogos nos pensábamos que era imposible, que cada 18 meses se dobla la velocidad y capacidad de proceso de los microprocesadores y se reduce a la mitad su tamaño y su consumo energético, pues llevamos 30 años superando esa barrera de la ley de Moore y diciendo es imposible que vuelva a suceder los próximos 18 meses y vuelve a suceder. Quiere decir que yo creo que la tecnología, el avance tecnológico está yendo mucho más rápido que lo que nos imaginábamos. Y aquí yo creo que el reto sobre todo es aprovechar esa tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, anticipar los riesgos sociales del uso de la tecnología, que yo creo que es una de las cosas que nos ha costado, ¿no? Vino a una de las reflexiones que tuvimos de Digital Future Society un experto de Silicon Valley. Yo he trabajado 14 años en compañías tecnológicas allí y para mí Silicon Valley siempre ha sido un paradigma en cuanto a innovación y demás. Pero están pasando cosas ahí en Estados Unidos que no tienen sentido, ¿no? El número de multimillonarios por el Nasdaq crece al mismo nivel que el número de homeless en San Francisco. Vas a la ciudad y ves mucha fragmentación social. Y nos daba un dato que a mí me preocupó mucho, que es que en distritos como por ejemplo Palo Alto, que es donde teníamos la sede principal de HP o algunos de los laboratorios de muchas de las compañías, que era un distrito pues en la carretera 101, que es que une San Francisco con San José, no sé si habéis estado por allí. Palo Alto es un distrito pues de los chulos, ¿no? El 30% de los chavales de los centros públicos de Palo Alto vivían en motorhomes. Y yo dije, no puede ser. No, la motorhome es para el veraneo, no sé, sales de motorhome pues con los chavales, va a pasar unos días, una semanita, vas al monte, la playa, lo que... No. Y resulta que analizas el impacto social y, claro, el boom tecnológico en San Francisco ha hecho que los costes de vivir en la ciudad y en el área metropolitana se han disparado. Sin darnos cuenta, la velocidad del cambio tecnológico ha hecho que muchos trabajos, pues de todo tipo, de taxistas, de... gente que no tenía formación en algunas capas han quedado muy marginados. La clase media de manera elegante ha sido expulsada del centro de la ciudad gradualmente y algunos pues han cogido la motorhome no como vehículo vacacional. Entonces dices, ostras, se nos ha ido, no habíamos analizado el impacto social que puede tener este cambio tecnológico, porque cambia modelos de negocio y cambia todo, cambia muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que ahora mismo tenemos de reto, analizar el impacto social de algunas tecnologías, aprovechar las ventajas que tiene
evitar y asegurar los riesgos que puede tener un mal uso para que no pase pues lo que pasó con los datos de Facebook o que se desarrollen algoritmos con sesgos en inteligencia artificial que puedan ser discriminatorios de algunos colectivos, ¿no? Y utilizar la tecnología para realmente mejorar nuestra vida. Todo el mundo me dice, oye, ¿qué hacéis? Por ejemplo, ¿qué te parece lo del reconocimiento facial? ¿Cómo ves lo del reconocimiento facial? Yo digo, el reconocimiento facial en sí es una tecnología maravillosa. A mí me encanta entrar en el Mobile World Congress, no sé si alguno habéis tenido oportunidad de ir el año pasado, y que el 70% de los asistentes pudimos hacerlo con una aplicación que te daba reconocimiento facial y entrábamos sin parar. O sea, entrabas, te acercabas, se ponían verde las señales, el sistema te reconocía. A mí me encantaría entrar en el avión sin tener que estar ahí. Por favor, su DNI, su tarjeta de embarque, ¿dónde está? ¿No? El teletag, ¿no? Entonces, el reconocimiento facial en sí es magnífico. Si el reconocimiento facial lo usas como hace el gobierno chino para ver cómo te relacionas y con tu grupo de círculo de confianza para decidir si te da subsidio de desempleo o te da acceso a la universidad, pues a veces es un mal uso de la tecnología para acciones que en este momento yo creo que son desde el punto de vista ético y social no son legítimas, ¿no? Yo creo que la tecnología sí es buena, ¿cómo la utilizamos? Y vienen tiempos en el que tenemos que anticipar el impacto de esas tecnologías, sacar el provecho y evitar los riesgos de un mal uso, que a veces somos los humanos los que hacemos un buen o mal uso de la tecnología. La tecnología es un instrumento y somos nosotros los que la utilizamos para el bien o la utilizamos para mal. Y si no, que le pregunten a los hackers y a los ciberdelincuentes, que últimamente están entretenidísimos y nos llevan a todos de cráneo. Con lo cual yo creo que es eso lo que tenemos que intentar evitar, crear códigos y poner la persona en el centro y crear un entorno inclusivo y ético para que la tecnología nos ayude y prepararnos para que todo lo que hemos aprendido hasta hoy y nos ha ayudado a tener éxito, pues no es garantía de éxito en la siguiente generación y tenemos que formarnos para lo próximo. Serán datos, será ventas digitales con el cliente. Seguro que aquí Isabel tiene sugerencias que daros desde Atrevia, porque en la relación digital con los clientes ahora mismo es uno de los temas que tiene en la mesa, ¿no? Pero formarnos en esas oportunidades yo creo que va a ser el reto principal. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Damos el evento por finalizado. Si os parece, quería hacer una pequeña aclaración. No se nos está permitido hacer cócteles todavía, pero esta nueva normalidad que empezamos, cuando podamos hacerlos, los eventos presenciales, está muy bien, como decía Carlas, celebrarlos favoreciendo el networking y un poco el intercambio de impresiones más personales. Lo haremos en cuanto podamos desde APD y desde cualquier otra organización, y si tenéis un poco de sed podemos beber un vasito de agua mientras tanto.